Bueno, amados, que Dios les bendiga. El Señor Jesucristo dijo que en Marcos 8, 36, 37, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto el Señor se lo dice a un grupo de discípulos que lo estaba siguiendo. Para este momento el ministerio de Jesucristo se había hecho muy popular y entonces muchas personas lo venían siguiendo. Y en un momento Él se da vuelta cuando va a anunciar por primera vez que Él se va a entregar. Se da vuelta y mira a las personas y les dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Les pregunta. Y les dice: todo el que me quiera seguir tiene que tomar su cruz y tiene que venir en pos de mí sin ninguna condición. Esto nos muestra lo siguiente: el Señor no quiere seguidores ciegos, no quiere seguidores ignorantes, no quiere juntar gente que viene tras Él, que es el Salvador correcto, pero Él no quiere ser interpretado de una manera incorrecta. ¿Se entiende? A Él no le interesa eso, no le interesa juntar gente. Entonces, es interesante notar que el Señor, cada tanto, en su camino hacia la cruz, se para, se da vuelta, mira a los que lo están siguiendo y les pregunta: ¿de qué manera me estás siguiendo? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Qué es lo que estás buscando? Llama a un examen interno para que te pares. Es interesante eso, porque siempre toma ejemplos como de que te detengas en lo que estás haciendo. Pará en ese lugar y les dice: cualquiera que va a construir una torre, primero se sienta y calcula. Tómate un tiempo para pensar. Sentate y empezá a hacer los cálculos. ¿Qué hay detrás de tu recorrido, detrás del Señor Jesucristo? ¿Hay un proyecto personal? ¿Querés construir una torre? ¿O es una situación inesperada? Una guerra se desató en tu contra y tenés que ver cómo reaccionar. El Señor los para en seco y les dice, es interesante porque va al hueso, le dice: ¿de qué aprovecha ganar el mundo si a cambio tenés que poner tu alma? Ese es el costo de equivocarte. ¿Qué recompensa va a obtener el hombre por su alma? ¿Qué puede valer más que tu propia alma? ¿No te das cuenta que estás intercambiando tu alma, algo muy valioso, por cosas muy baratas? Para seguir a Cristo hay que tener un correcto orden de magnitud de las cosas. Sentate a calcular, sentate a pensar lo que significa seguir a Cristo. Están siguiendo a la persona correcta, pero con una actitud incorrecta y por motivos incorrectos. Estas preguntas ayudan a que las personas orienten sus prioridades y les recuerda que el tesoro espiritual vale mucho más que las cosas materiales y pasajeras de este mundo. Hay mucha gente, y la verdad es que es la mayoría de las personas, que están dispuestas a pagar con su propia alma a cambio de llevar una vida de pecado. Lo hemos visto muchas veces cuando salimos a evangelizar. Le preguntás a una persona: ¿qué preferís, tu vida de pecado o tu alma? Las dos cosas no se pueden. Te adelanto, las dos cosas no se pueden. O tu vida de pecado o tu alma. Las dos cosas no se pueden. Y las personas dicen: quiero mi vida de pecado. ¿A cambio de tu alma? A cambio de mi alma. Y a los cristianos uno les pregunta, a un cristiano le pregunta: ¿estás dispuesto a pagar con tu santidad para retener algo de tu vida de pecado? Un cristiano te va a decir: ¿tu vida de pecado o tu alma? Y el cristiano dice: mi alma. Quiero mi alma. Bien.
Ahora sos cristiano. ¿Querés tu santidad o querés retener algo de la vida de pecado que te avergonzaba? Y muchos cristianos dicen, con tal de no perder mi salvación, estoy dispuesto a sacrificar mi santidad para retener algo de la vida de pecado inmunda por la que casi fui condenado. Muchas personas contestan eso, pero les digo una cosa, esas personas están mintiendo. En realidad están diciendo el alma desde el principio, pero en realidad quieren la vida de pecado. No tienen ni su alma ni su santidad, no tienen nada. Hay gente que está en esa condición. El cristiano se tiene que debatir entre esa decisión. ¿Qué querés? ¿Estás dispuesto a pagar con tu santidad para retener tu vida de pecado? No lo vale. No lo vale. Uno podría estar caminando detrás del mismísimo Señor Jesucristo con esa disposición errónea en el corazón. Nada que tengas a costa de tu santificación vale la pena. Nada que tengas a costa de tu santificación, si para mantener tu honra tenés que mentir, te digo una cosa, tu honra no lo vale. No lo vale, no sirve, no vale. Todo lo que vos tengas que retener a costa de tu santidad no vale la pena. No vale la pena. Ahora te parece que vale la pena. Pero un día, cuando estés delante del príncipe de los pastores, te vas a dar cuenta de lo mucho que te equivocaste. Te vas a dar cuenta de la gravedad de lo que hiciste. Uno podría estar muy equivocado, reteniendo cosas de este mundo a costa de su santificación. Ahora, por otro lado, no solo está la pérdida que uno puede tener por causa de retener su pecado, sino que por otro lado, está tan equivocado buscando la felicidad en el pecado que se está perdiendo de ser verdaderamente feliz. Amados hermanos, santidad y felicidad tranquilamente podrían ser dos sinónimos. Santidad y felicidad podrían ser sinónimos. Son sinónimos espirituales. Santidad es igual a felicidad para un cristiano y felicidad es igual a santidad para un cristiano. En su libro Único camino a la santidad, Santidad, único camino a la felicidad, dice Thomas Brooks, dice lo siguiente: el deseo de felicidad está implantado en todos los hombres por la constitución de la naturaleza. Todos quieren ser felices en este mundo, todos. Esto es tan intrínseco y tan innato en la naturaleza y está tan grabado en ella que incluso la caída de Adán, por grande que haya sido, no la ha borrado. Todo el mundo quiere ser felices. Imagínense lo innato, lo dentro nuestro que está el deseo de ser felices, que ni siquiera la caída del paraíso quitó ese deseo, ¿sí? Y dice Thomas Brooks, este deseo de felicidad innato se deja en el hombre, Dios lo deja en el hombre como un tronco para injertar en él la santidad. El deseo de felicidad es un tronco que Dios deja para injertar en él la santidad. Dios injerta la planta de la gracia en el tronco de la naturaleza. De todos los muchos miles que han viajado a la felicidad, que han intentado este camino, no se encuentra ni uno solo que no haya viajado allí por un camino de santidad. El propósito es hacer a los hombres santos para que puedan ser felices. Es hacer a los hombres llenos de gracia en la tierra para que puedan ser gloriosos en el cielo. Entonces me propongo con mi texto de hoy exhortarlos y animarlos a santificarse y a que se examinen a la luz de la Escritura. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a aprovechar, Pablo, esto nos está dando una respuesta a detractores que podrían leer su carta y malinterpretar la gracia. Vamos a servirnos de esta respuesta de Pablo a sus detractores para mostrarnos
para ser conscientes de la realidad esclavizante del pecado, número 1. Número 2, para ver con claridad que el hombre no es espiritualmente neutro. Y por último, que la santidad es un fruto inevitable de ser cristiano. La consecuencia inevitable de ser un cristiano verdadero es la santificación. Muchos creen que la ansiedad se vence teniendo más control, u otros aceptando que no lo tienen simplemente. Pero Pablo nos dice que la santidad, que la ansiedad, como toda tendencia pecaminosa, se derrota teniendo al amo correcto. Vamos a ver el versículo 15, quiero que vean conmigo el versículo 15, y dice Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Por qué Pablo está haciendo esta pregunta? En Romanos 6:15, Pablo viene hablando del capítulo, en la carta a los Romanos, desde el capítulo 1 al 3, básicamente lo que va a decir es que todos están bajo pecado. Todos son pecadores. No hay una sola persona en el mundo que no sea un pecador, salvo nuestro Señor Jesucristo. Del 1 al 3, del 4 al 5, te dice, bueno, frente a esa realidad del pecado, la solución es la gracia de Dios, la salvación por medio de la fe, por medio de la gracia de Dios, del 4 al 5. Y en el 6:1, cuando dice, bueno, somos todos pecadores, la salvación es por gracia. Entonces en el 6:1 podría concluir, bueno, si yo no tengo que hacer nada, entonces en el versículo 1, Romanos 6:1, tenemos la primera objeción. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Sería una objeción. Sí, entonces si la salvación es por gracia, es decir, a cambio de nada, entonces pequemos, digamos. Total, mientras más pequemos, la gracia va a abundar. Y Pablo va a decir, no. En ninguna manera, dice. En ninguna manera. Y después explica esa primera objeción y después llegamos hasta el 15. Dice, bueno, pecaremos, entonces ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Sería una segunda objeción en este texto. Y Pablo dice, no, de ninguna manera. Otra vez vuelvo a decir. ¿No sabéis que si os sometéis al... Y acá tenemos nuestro argumento. Y dice, versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea a la obediencia para la justicia? Entonces vemos ahí una libertad mal entendida, es pensar que el hombre tiene autonomía de voluntad. Nadie vive sin Señor, y esto es el primer error que hay respecto de cómo entender la gracia. La gracia verdadera te lleva a la santificación, nunca al pecado. El primer error conceptual es pensar que alguien puede vivir en este mundo sin Señor. Eso no existe, es un concepto, un concepto falaz. No existe, es la falacia del nirvana. Qué lindo sería si alguien pudiera vivir sin pecado. ¿Hay alguien sin pecado? No. No. Estás planteando una premisa falsa. Y justamente habla de esclavitud a los romanos. La esclavitud, básicamente podríamos, cuando hablamos de esclavitud, en Roma, que era una de las principales actividades económicas de todo el sistema romano, era la esclavitud. La esclavitud, digamos, romana, y en general podríamos decir que tiene 3 consecuencias sobre la vida de una persona. ¿Cuáles son las consecuencias de la esclavitud en la antigüedad o incluso la esclavitud del pecado? Bueno, una de las consecuencias que tiene el ser esclavo es la imposibilidad de la propiedad privada. Cuando una persona es esclava no tiene propiedad privada, no existe. Se entiende decir, toda tu vida, tus hijos, tu esposa, todo le pertenece a tu Señor. ¿Sí? Entonces, no tenés propiedad privada. ¿Y qué otra cosa, no tiene esclavo? Bueno, el esclavo tampoco tiene libertad de acción. No puede hacer lo que quiere el esclavo. ¿Significa eso que no tiene voluntad? No, significa que su voluntad está totalmente subordinada a lo que su Señor le dice. No tenés propiedad privada, no tenés herencia, por supuesto, obviamente, no tenés libertad, y el otro tema está relacionado con la identidad. Vos sos un NN y en realidad tu identidad está referenciada con tu Señor, depende de tu Señor, eso siempre fue así.
Por ejemplo, todos los que en español terminan su apellido en, por ejemplo, EZ, Hernández, Martínez, López, González, esa última parte de su apellido hace referencia a de quién eran siervos en la Edad Media, por ejemplo. ¿Sí? Una vez tuve una charla con un brasilero que me preguntaba, me sorprendía la forma en la que ellos se ponen los apellidos. Porque, por ejemplo, ellos pueden elegir entre el apellido. O sea, yo puedo elegir el apellido de mi mamá, por ejemplo, siendo varón, elijo el apellido de mi madre. Y eso acá en Argentina no es así. O sea, vos te llevás el apellido de tu padre siempre. Y uno se puede ir hasta arriba y saber, digamos, podés seguir una línea de ancestros, digamos, hacia arriba, y vos incluso podés rastrear tus orígenes. Ahora, cuando vos sos un esclavo, llevado de acá para allá, vos no sos de ningún lado, ¿sí? Y vos no, digamos, le pertenecés a tu Señor. Tu identidad es en referencia a tu Señor. Yo le pregunto, qué raro que hagan eso, porque cuando yo le pregunto, le digo, pero si vos haces eso, entonces nunca vas a poder saber tus orígenes, le pregunto yo. Porque si, qué sé yo, si tu abuelo anda con el apellido de tu mamá y tu bisabuelo anda con el apellido de tu papá y cada uno se pone el apellido que quiere, ¿cómo haces para rastrear tus orígenes? Le pregunto. Y me dice, no, lo que pasa es que nosotros en Brasil vivimos una esclavitud muy dura, entonces no nos interesa saber nuestros orígenes. Fíjense, digamos, el impacto en la identidad que puede tener la esclavitud. Entonces, la identidad de la persona está supeditada a quién es su Señor. Entonces, en este mundo solo hay dos referencias. O sos esclavo del pecado. Pablo no dice en su ejemplo que tenemos la posibilidad de elegir no ser esclavo. No, vos no podés, eso no está dentro de lo que vos podés elegir. Vos lo que podés elegir es de esclavo de quién vas a ser. Pero esclavo vas a ser de alguien. O de Cristo o de Satanás y sus esbirros. Y del pecado. Pero no podés elegir no ser esclavo de alguien. Cuando alguien dice, no, yo no quiero ser esclavo de Cristo, sos esclavo de Satanás. No, pero no soy esclavo de Satanás, sos esclavo de Satanás. Justamente así se comporta un esclavo de Satanás, digamos, ¿no? Entonces, Pablo no plantea la posibilidad de no ser esclavo de alguien. Sí o sí, eso no está bajo discusión. Y la esclavitud de la que habla Pablo es una esclavitud espiritual. Es decir, la esclavitud del pecado, se las mencioné como es externamente, ¿no? No tenés propiedad privada, no tenés libertad de acción, de voluntad, y por otro lado, no tenés un origen, por así decirlo, no perteneces a la familia de tu amo. Como recuerdan el Damaseno, ¿quién iba a ser el heredero de Abraham? Un Damaseno que era esclavo de su casa, y así siempre fue. ¿Sí? Ahora, eso mismo pasa, pero a nivel interno espiritual y en el alma. El alma no decide a dónde va. El alma va a donde el pecado le dice a dónde va. Y toda su vida gira en torno a lo que el pecado le dicta. Gira en torno a la codicia, gira en torno a la lujuria. No hace lo que quiere, hace lo que el pecado le dicta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea a la obediencia para la justicia? Hay solo dos señores, no hay otro, no hay tres. Desde el versículo 17 al 18 tenemos nuestro segundo punto, que es la realidad anterior, el cambio que se produce en la conversión. Dice, me encanta este pasaje bíblico, es tremendo. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, es maravilloso. Erais esclavos del pecado. Pudimos desobedecer al pecado por causa de Cristo. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también vosotros podéis hacer bien estando habituados a hacer el mal. Gracias a Dios sí se puede. Gracias a Cristo. Gracias a Cristo. ¿Puede mudar el etíope su piel? Imposible. ¿Puede mudar el leopardo sus manchas? No se puede.
Es imposible. Es un imposible. ¿Pero qué dice? Pero gracias a Cristo. Gracias a Cristo. No gracias a mí. No gracias a vos. No gracias a que vos hiciste algo. Es gracias a que Cristo hizo algo. Es gracias a que Él hizo un milagro. ¿Puede mudar el etíope su piel? No. ¿Puede mudar el leopardo sus manchas? De ninguna manera. No es natural que lo haga. La naturaleza misma se lo impide. Pero gracias a Cristo, gracias al Señor, que Él se hizo esclavo y se humilló por nosotros. Pablo habla en pasado, amados hermanos. Qué maravillosa conjugación verbal. Aunque erais esclavos del pecado, el pecado nosotros no podíamos decidir lo que hacíamos. Y miren las consecuencias del pecado. Dice el 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia. ¿Cómo está un pecador sin Cristo? Está sirviendo a la inmundicia y a la iniquidad. El versículo 22, más ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Miren qué cambio. Miren qué cambio. Volvamos al versículo 17. Pero ahora, gracias a Dios, aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Miren, amados hermanos, yo les había dicho que el pecado produce justamente una destrucción del corazón, de la voluntad. Pero ahora esa obediencia es revertida. Y ahora el cristiano obedece de corazón al Señor. Miren cómo cambia los afectos, cómo cambia el centro de la voluntad, cambia. El pecado es vergonzoso. Es vergonzoso. Piensen ustedes cómo vivían antes de Cristo. Era una vergüenza lo que hacían. Era una vergüenza. Piensen lo que hacían cuando no conocían a Cristo. Nunca pensaron, qué horror lo que hice, qué vergüenza. Qué avergonzado me siento de lo que hice, de lo que dije, de lo que pensé. Es una vergüenza ser un pecador. Es una cosa horrible y vergonzosa. Pero ahora obedecimos de corazón. Entonces vemos esto, la santificación no empieza por un esfuerzo interno, empieza por un esfuerzo externo. Corregir las conductas externas, pero no ir al corazón del problema. No resuelve ninguna cosa, no resuelve nada. Éramos justamente esclavos del pecado. Hay una ilustración que es conocida, la Indian Railway Company, que es la compañía de ferrocarriles de la India, tiene un problema. Imagínense, la India hoy es el país más poblado de la Tierra. Tiene más de 1.400 millones de personas. ¿Cuál es el problema que tiene la India? El problema que tiene la India es que más del 60% de las personas que usan el sistema de ferrocarril no pagan. No lo pagan. ¿Han visto los videos de la India? Están desbordados, se suben a esos trenes que la gente saca los brazos, se mueren un montón de personas. ¿Cuál es el problema que tienen? Bueno, claro, ¿cómo le haces pagar a 24 millones de personas, 24 millones de personas que se toman el tren todos los días? ¿Cuántos guardias tenés que poner para controlarlos y que paguen? ¿Cómo te queda un molinete después de que giró 24 millones de veces a la mañana, 24 millones de veces a la... ¿Cómo te queda un molinete? ¿Cómo los controlás? Entonces, ¿qué hace la gente? No paga. Va y entra, lo usa y no paga. Han intentado muchas cosas para resolver el problema, porque obviamente un sistema absolutamente quebrado. ¿Cómo piensan que resolvieron el problema las autoridades de la Indian Railway Company? ¿Cómo resolvieron el problema? Lo que hicieron fue hacer un estudio sociológico de las personas que utilizan el sistema de ferrocarril y se dieron cuenta
se dieron cuenta que en un 95, una locura esto, una cosa así, no me acuerdo si es 90 o 95, pero un 95% de las personas son adictas al juego. Son adictos al juego. Entonces, ¿qué hicieron? Lanzaron una campaña publicitaria promocionando de que el ticket para subir al tren es un billete de lotería. Entonces, ¿qué hace la gente? Va y lo compra. Lograron que la mayoría de las personas vaya y compre el ticket. O sea, apelaron a la codicia de las personas, apelaron a la codicia de las personas para hacer que dejen de robarse el ticket. Entonces, miren el nivel de esclavitud del pecado que tienen. Lo único que puede hacer es decir, a ellos no les importa que trasladar 24 millones de ladrones por día, no les importa eso. Lo que les importa es que los ladrones paguen. ¿Y cómo hacen? Bueno, apelan a la codicia de la gente. Y así, amados hermanos, el mundo sabe que la gente es esclava del pecado. No le importa que dejen de ser ladrones. Apela a esas cosas para seducir a las personas y para aprovecharse de la condición pecaminosa de la gente. Y para que se hundan más en su pecado, porque aquellos que eran ladrones ahora son más codiciosos que antes. ¿Sí? Entonces, el mundo sabe que la gente es esclava de vicios y diseña campañas de marketing, propuestas académicas, diseñan trabajos. Está lleno de trabajos del siglo XXI orientados al pecado, estilos de vida para explotarlos y para hacer que la gente se hunda más y más en la miseria y sea más esclava que antes. Y estos éramos nosotros, amados hermanos. Estos eran cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes era así. No pienses que vos eras muy diferente de esa gente que hoy está más esclava del pecado que antes. No éramos muy diferentes de ellos, no éramos mejores que ellos. Pero dice que esto éramos nosotros antes. Desde el versículo 19 al 22 nos muestra, dice, pero gracias a Dios que eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, esto es maravilloso, a la cual fuisteis entregados. Es maravilloso esto, porque esto denota un acto forzoso de parte de Dios. Fuimos entregados a esa doctrina. Esta palabra significa algo así como encarcelado. Es decir, fuimos acorralados por el Espíritu Santo. Cuando fuimos expuestos a la doctrina, esa doctrina se apoderó de nuestro corazón mucho más fuerte que el pecado y expulsó al pecado de ahí. Ocupó el espacio que el pecado estaba ocupando, lo ocupó la doctrina, lo ocupó el Espíritu Santo. Ese espacio que antes era ocupado por el pecado fue llenado por la palabra del Señor y hizo que ese desierto de inmundicia y de pecado se convierta en un manantial de vida. Fuimos entregados a esa doctrina, impresionante. Es el Espíritu Santo, amados hermanos, que estando nosotros en esa condición, fuimos expuestos a alguien de alguna forma, nos expuso la palabra de Dios, tal vez la Biblia, leyéndola, de cualquier manera. Y fuimos entre el Espíritu Santo, atrapó nuestro corazón con mayor fuerza que el pecado. La doctrina atrapó nuestro corazón con mayor fuerza del pecado y nos rescató. No es un acto voluntario de decir, bueno, yo me entregué. No. Justamente es una palabra así, parecida a encarcelar, a atrapar, a agarrar, a enganchar. Alguien que no puede, justamente pasaste de ser esclavo del pecado y Cristo dijo, este es mío. ¿Y con qué nos atrapó? Con sus lazos de amor y con su palabra. Este me pertenece a mí. Y nos quitó de los brazos de Satanás. Fuimos entregados a una doctrina que nos salvó, una doctrina correcta. Por eso es importante, amados, la doctrina. La gente no se puede salvar con falsa doctrina. A la cual fuiste entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Ahora somos esclavos de Cristo, somos esclavos de la justicia de Cristo, esclavos de Él. No es que, bueno,
fuiste liberado y ahora, ¿qué vas a hacer? No, vení para acá. Vení para acá y somos esclavos de Cristo. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de esto? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, 19 al 22. Hablo como humano, para vuestra humana debilidad. Está dando el ejemplo de la esclavitud porque era un ejemplo muy común, muy conocido para el mundo romano. Todo el mundo sabía lo que era la esclavitud. Por eso hablo por vuestra humana debilidad. Así que, como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, acá sí hay un tema, de sinergia. Ahora que sos un cristiano, tus miembros, tu cuerpo, tu corazón, que antes lo presentabas, es la mente, la voluntad y son los hábitos, las tres cosas. Presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esto implica entonces un acto de la mente, de la voluntad y de los hábitos. Podemos hacer esto porque somos cristianos, porque ya no estamos bajo la esclavitud de Satanás. Y dice, porque cuando era, versículo 20, va argumentando, ¿por qué lo debería hacer? Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Cuando eras esclavo del pecado, no eras esclavo de la justicia. Cuando servías al pecado. Pero, ¿qué fruto? Está bien. No servías a la justicia, servías al pecado. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. El apóstol Pablo habla justamente exponiendo la cara del pecado. El pecado promete alegría, promete gozo, promete la vas a pasar bien, va a ser algo buenísimo, vas a obtener lo que querés. ¿No querés esto? Te pregunta el pecado. ¿No lo querías? Ahora lo tenés. Vas a ser feliz. Eso que tanto quisiste, ahora lo tenés. Está a tu alcance. Promete felicidad. Pero Pablo lo desenmascara y dice, el fin de esto es la muerte. No te equivoques. Escuchá el pecado, hacé lo que el pecado te indica y vas a ver cómo la muerte se apodera de tu vida. Vas a ver los frutos horribles, tristes, angustiosos de haber cedido. ¿Qué frutos tenías de estas cosas? Es importante, amados hermanos, cuando una persona dice, bueno, a veces no sé por dónde empezar a combatir contra el pecado. No sé por dónde empezar a combatir contra el pecado. Bueno, recordad lo que hacía el pecado. El pecado, ¿te acordás que decía que básicamente priva de la libertad, priva de la propiedad, priva de la identidad? Bueno, Pablo va mostrando justamente una nueva forma de vida, una nueva identificación, una nueva conducta, una nueva forma de moverse para un cristiano. Es diferente, es diametralmente opuesta. Y es importante hacer uso de la memoria y pensar, ¿cómo me iba cuando yo hacía esto? ¿Cómo me iba cuando yo hacía esto? Yo era un impío, yo era un degenerado, yo era un inmoral. ¿Cómo me iba cuando yo hacía esto? Es importante pensar, ¿cómo empezar a santificarme? Pensá un poco. ¿Cómo te iba cuando le dabas rienda suelta a tu pecado? ¿Eras feliz? ¿Cuál es el resultado de lo que hacías? Es importante pensar, sentarte y calcular. Sentate y calculá. ¿Querés redireccionar tu forma de seguir a Cristo? ¿Te das cuenta que no lo estás siguiendo como corresponde? Sentate y calculá. Pensá un poco. Usá la cabeza. ¿Cómo te iba cuando eras un impío y le dabas rienda suelta a tu pecado? ¿Cómo te iba? ¿Cuáles eran los frutos que obtenías de eso? ¿Cuál es el resultado de eso? Míralo y observá si te conviene seguir por donde estás yendo o te conviene cambiar la dirección. ¿Qué frutos tenías de aquellas cosas? Miren esto y maravilloso, preguntarse esto. Porque el fin de ella es la muerte, te lo dice Pablo, no dudes.
No lo dudes, el fin del pecado es la muerte. No es una respuesta abierta. Bueno, no, es la muerte. Versículo 22, más ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. O sea, nuestra vida le pertenece a Él, nuestra propiedad le pertenece a Él. Mi identidad proviene de Él. Mi nombre proviene de Él. Mi nuevo nombre proviene de Él. Se identifica con Él. Mi identidad proviene de Él. Mi voluntad responde a Él. Responde al Señor. Tenéis vuestro fruto, la santificación. Como fin, la vida eterna. Miren qué maravilla. El pecado te da una sola cosa, que es la muerte en esta vida y la muerte eterna en el infierno. Pero ahora, más ahora, habéis sido libertados del pecado. No dice que yo me escapé del pecado. Yo me escapé del pecado y me fui a Cristo. Vos no te escapaste del pecado. Vos fuiste rescatado del pecado. Es una acción unilateral de Dios. Fuiste rescatado del pecado. Fuiste entregado a la forma de doctrina que escuchaste. ¿Sí? Vos no hiciste nada. Pero en la santificación tenés que hacer algo. En la santificación tenés que hacer algo. ¿Sí? Ahora habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios. Tenéis vuestro fruto, por vuestro fruto la santificación. Es tiempo presente, esto es tiempo presente. Tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Y cuál es el fin de esto? ¿Para qué me santificaría aquí en esta vida? Porque el fin es la vida eterna. Tiene coherencia. El fin de esto, ¿por qué debería santificarme? Porque delante tuyo está la vida eterna. Prepárate para la vida eterna. Prepárate para la vida eterna. ¿Cómo me preparo para la vida eterna? Santificate. Luchá por tu santidad. No hagas las cosas que te avergonzaban. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? No hagas más las cosas que te avergonzaban. No las hagas más. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, lo que vas a recibir a cambio de hacer eso, de trabajar para el pecado, cuando pases por caja a cobrar, te van a pagar con la muerte. Va a estar Satanás de cajero y te va a pagar con la muerte. ¿Sí? Y después vas a enfrentar al Señor con toda su ira, junto con Satanás y con todos los demonios. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios. Miren esto, el pecado, la paga del pecado es muerte. Pero cuando habla de Dios dice que es una dádiva. ¿Sí? Cuando dice que es de Dios, es una dádiva. ¿Qué significa? ¿Dios me debe algo a mí por santificarme? No. Sigue siendo una dádiva de Dios. Cuando pecas, lo que te mereces a cambio por haber trabajado para el pecado, mereces que te paguen con la muerte. Pero cuando trabajás para Dios, no mereces que te paguen nada. Pero Dios te va a dar algo. A modo de dádiva, no a modo de deuda. A modo de regalo, no a modo de deuda. Usa otra palabra. Dios te va a pagar, Dios te va a regalar. ¿Qué te va a regalar? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la dádiva de Dios, el regalo de Dios. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Durante la abolición de la esclavitud, en el siglo que se dio en el siglo XIX, 18 y XIX, se cuenta que en algunas plantaciones en el sur de los Estados Unidos, esto fue en el siglo XIX, en algunas plantaciones en el sur de los Estados Unidos ocurrió algo bastante llamativo. Terminó la guerra de secesión, el general Robert E. Lee firma la rendición de los confederados y se proclama la abolición de la esclavitud en todas las colonias de los Estados Unidos, en todos los estados que pertenecían a los Estados Unidos. Pero al siguiente día de la esclavitud, de que se proclama la emancipación de todos los esclavos,
Muchos no abandonaron inmediatamente las plantaciones, porque aún no porque estuvieran encadenados, sino porque no sabían vivir como hombres libres. La libertad había sido proclamada, pero ellos no sabían vivir como hombres libres. No sabían lo que era ser responsable de su propia vida. No sabían eso. Fueron liberados como esclavos ya legalmente, no había ninguna demanda hacia ellos, pero ellos le dijeron, bueno, ahora sos un hombre libre. ¿Y qué hago? ¿Para quién tengo que trabajar ahora? ¿Dónde voy a vivir? No sabían qué hacer. Algunos seguían levantándose antes del amanecer para preparar los enseres para sus amos. Otros seguían esperando órdenes, pero eran despedidos de la casa. Otros seguían pidiendo permiso para irse, aunque las puertas estuvieran abiertas. El problema era que su mente todavía estaba gobernada por el antiguo régimen. Incluso en Argentina, después de la abolición de la esclavitud, que fue en 1853 con la Constitución de Alberdi, muchos antiguos esclavos siguieron viviendo en las mismas familias o trabajos, aunque tenían la posibilidad de irse, porque no sabían qué hacer con sus vidas. Un historiador de la época escribió que la esclavitud más difícil de romper no era la que estaba en las leyes, sino en la mente de las personas. Y yo pienso que lo mismo pasa cuando una persona viene a ser cristiano. Lo mismo pasa cuando una persona viene a ser cristiano. Es libre del pecado, pero no sabe qué hacer ahora, que no es más un fornicario, no es más un mentiroso, no está más sujetado a eso y no saben qué hacer. No saben qué hacer. Amados, dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron, recuerden eso. Las cosas viejas pasaron. Ya no tenés que vivir más como vivías antes. Santificate. Santificate. He aquí, todas son hechas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. Amados hermanos, espero que para este 2026 que viene por delante, todos ustedes puedan mirar hacia atrás y sentarse a calcular. Sentate a calcular y a pensar cómo has caminado durante este 2025. Si fuiste una persona más bien sujeta a antiguas pasiones, no saber qué hacer con tu vida cristiana, no saber para dónde ir, ¿por dónde empezás? Recordá cómo vivías antes. ¿Cuál era el fruto de lo que hacías? ¿Era la vergüenza? ¿Era la inmundicia? ¿Era la muerte? Pero fuimos llamados a una nueva vida en Cristo y espero que para este 2026 todos ustedes y yo pensemos cómo hemos caminado este año y nos planteemos mayores cotas de santidad para nuestra vida, mayores cotas de obediencia, mayores cotas de consagración, porque el cristiano tiene la capacidad de obedecer ahora desde el corazón, no mirando las cosas externas, bueno, no estoy haciendo esto externamente, no estoy haciendo el otro, no. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás obedeciendo de corazón al Señor? Empieza por la santificación no empieza por dejar externamente de hacer una cosa, de frecuentar a una persona, empieza desde el corazón, por obedecer y amar la ley de Cristo, ¿sí? Por entender que tenemos ahora una libertad que ya fue proclamada en la cruz. No sigas viviendo como un esclavo, ¿sí? Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre en este día y te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias porque estas objeciones a la gracia que eran presentadas en los detractores de Pablo muchas veces son excusas. Muchas veces son excusas por las cuales los cristianos pecan. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a nuestra nueva naturaleza, conforme a nuestra nueva disposición, porque la libertad ya ha sido proclamada. Ayúdanos, Señor. Bendice a este pueblo, bendice a esta iglesia y a todos aquellos que escuchen este mensaje, para que sepan que han sido librados de su vana manera de vivir y de las cosas que los avergonzaban, para servir ahora al Dios omnipotente,
para ser siervos de la justicia y para vivir no para sí, sino para aquel que vivió y murió y resucitó por ellos. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.